Hola, gracias por estar en tu zona favorita. Mi nombre es Andrés Barrera. Si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Apóyame con un like si es de tu interés este contenido. En la caja de comentarios déjanos la bandera de tu país para saber desde dónde nos visitas con tu pregunta, inquietud, sugerencia. Y como ya viste en la descripción del video, te voy a enseñar a optimizar Windows 10 y Windows 11 con un solo clic. Estas optimizaciones se deben realizar puesto que a veces el equipo no da el rendimiento que necesitamos y sabemos que es una máquina que tiene buenas capacidades como en su memoria RAM, en su procesador, en su disco duro, en su tarjeta gráfica, pero a veces se nos queda lento. Para esto vamos a utilizar un script. Vamos a nuestro navegador. Este enlace se los dejo en la descripción. Y esta plataforma es de un desarrollador, Chris Titus, quien se enfoca directamente en la optimización de sistemas operativos creando algunos scripts con PowerShell, como es el que estamos viendo acá. La última actualización vemos que es de julio del 2021 y nos permite instalar algunas aplicaciones, remover la telemetría. Estos son datos que recopila el sistema, deshabilitar Cortana. También podríamos deshabilitar algunas tareas que están programadas pero que están afectando con el rendimiento de nuestro equipo. Para descargar vamos a GitHub. Acá tendríamos nuestros archivos. Vamos a esta zona, desplegamos, damos en Download Zip. Acá tendríamos nuestro archivo. Para descomprimir damos clic derecho, extraer aquí. Yo como ya lo tengo, doy en sí a todo. Acá vamos a ejecutar este archivo Win10. Vemos que tiene la extensión de PowerShell. Damos clic derecho, ejecutar con PowerShell. Nos solicita permisos de administrador, le decimos que sí. Empieza a cargar. Vemos que se nos abre la interfaz gráfica. Primero quiero pedirles de que busquen a este desarrollador en YouTube, Chris Titus. Lo pueden seguir, puesto que este material que nos está facilitando es de alto nivel, sobre todo porque nos va a ayudar con un solo clic a optimizar todo nuestro sistema sin tener que ir tarea a tarea. Lo primero que encontramos es este ítems, el cual es de instalación. Acá podríamos instalar cualquiera de estas aplicaciones, como lo es Google Chrome, Firefox, VLC, 7zip, para abrir nuestros PDF, Adobe Reader, Windows Media Player, y para instalar basta con pinchar en cualquier módulo. Se empieza a ejecutar de una vez esta tarea de instalación. Esto sobre todo cuando tienes una máquina limpia recién formateada. Pasamos al segundo módulo, que es el que nos interesa, el de optimización. Cuando tú pinchas en Essential Tweaks, lo que hace es optimizar el proceso en un solo clic. Pero pues la comunidad no ha estado de acuerdo con que se deshabiliten todos los módulos, así que ha permitido que tengamos módulos por separado. Bastaría con pinchar en cada módulo el que queramos deshabilitar, y sobre todo este que es muy importante, el de desinstalar el OneDrive, puesto que ya sabemos que el sistema no nos lo permite, pero acá sí tenemos esta opción. Basta con ejecutar y ya estaría. Acá también podríamos cambiar de modo oscuro, modo claro. También podríamos matar algunas tareas que están en segundo plano, sobre todo estas aplicaciones que
no utilizamos, pero que sí nos están consumiendo recursos de nuestra máquina. Deshabilitamos estas apps en background. Y en esta zona ya encontramos el Undo, que es si no te ha funcionado por X o Y motivo, cualquiera de estos, y de pronto te está presentando un problema en la máquina, acá podemos revertir todo lo que hemos hecho. Solo basta con pinchar en este botón y ya estaría. O también podrías habilitar módulo a módulo, y también acá tendríamos la opción de instalar nuevamente nuestro OneDrive. Ya sabes, Essential Tweaks, al pinchar inmediatamente se optimiza todo el sistema, se empiezan a disparar todas las tareas una tras otra. Y para revertir, si ves que ha presentado algún fallo, la verdad yo lo ejecuto constantemente y a mí no me presenta ningún tipo de error, pero si llegase a presentar algún error, basta con pinchar en este botón Undo All y ya lo tendríamos de vuelta. También encontramos otro ítems como lo es las actualizaciones de Windows. Si nosotros pinchamos para que las actualizaciones sean en Default Settings, nos deja las actualizaciones tal cual como las preconfigura el sistema operativo. Pero acá encontramos este otro módulo que es Security Update Only, el cual nos permite deshabilitar hasta por 3 años estas actualizaciones, y también acá estamos viendo que nos lo permite por un tiempo de 4 días, puesto que a veces cuando llegan las actualizaciones queremos instalarlas de una vez, pero sabemos que nos va a presentar algún tipo de problema, por eso mejor esperar una semana y luego ya instalar todas las actualizaciones, y de esa forma estaremos más seguros. Para ejecutarlo inmediatamente podríamos dejarlo en Default Settings, o si queremos retrasar estas actualizaciones damos en Security Update Only. Otros módulos que podemos encontrar dentro de este script son los de remover las apps de la Store. La verdad yo no he utilizado estos dos, como lo es remover, o también podríamos reinstalar la Store. Yo la verdad no lo he hecho, pero si te llegara a presentar algún problema, ya sabes que debes pinchar solo en este botón y se revierte todo lo que se ejecutó. Así que de esta forma puedes actualizar también tu sistema sin tener ningún tipo de riesgos, puesto que acá te va a inhabilitar un par de días esta actualización, y así vas a estar más seguro y segura en cada característica que venga con las nuevas versiones. Si te ha gustado este video, apóyame con un like, suscríbete al canal. Gracias por estar en tu zona favorita. Hasta un próximo video.